Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, Momentos de Reflexión. Dios les bendiga a todos los amigos y a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes y ven estos programas de bendición. En esta preciosa tarde les vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia. Hay personas que se preguntan si Dios tiene propósitos con su vida o no. Hay personas, hermanos y amigos que dudan de que Dios tenga un plan para la vida de cada uno. Pues por eso hemos sacado este tema y le hemos titulado Los propósitos de Dios para tu vida en estos tiempos finales. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Jueces. Les invito para que abran su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 1, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a leer Jueces, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leo para ustedes la palabra. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, yo te ruego, oh Dios mío, que tú tomes en este día el control de esta tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, que unjas mi vida para transmitir, Señor, tu palabra a los oyentes de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos las obras de las tinieblas, todo lo que se quiera oponer, Señor, a tu palabra, todo lo negativo, todo lo que no es, la hechicería, la brujería, la magia negra, el vudú, Señor, lo reprendemos y lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre. Amén y amén. Los propósitos de Dios para tu vida en estos tiempos finales. ¿Qué es un propósito? Es una determinación firme de hacer algo. Vamos a tomar un ejemplo de algo que se hace, de un propósito. Por ejemplo, uno de los propósitos en nuestra vida, de muchas de las personas que quieren proponerse a dejar algo que les está haciendo daño. Un ejemplo, hay personas que se proponen dejar de fumar porque saben que les está haciendo daño. Hay personas que se proponen dejar de tomar porque también son enviciados al alcohol y es una lucha para ellos y se hacen un propósito. Pero también hay otras personas que se proponen alcanzar una meta, ejercer una carrera, se esfuerzan hasta lograrlo. Pero en esta tarde no vamos a hablar de nuestros propósitos, no vamos a hablar de nuestros planes, no vamos a hablar de las metas que nosotros tenemos en nuestras vidas. En esta tarde vamos a hablar de los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Vamos a hablar de la vida espiritual para la iglesia. Dios tiene propósitos con todos los hombres. Vivo ejemplo de que Dios llamó a Gedeón con un propósito para que él peleara contra los madianitas y los venciera. En este caso Dios tenía un propósito específico con este hombre llamado Gedeón. Dios escuchó el clamor de sus hijos, del pueblo de Israel, porque ellos estaban siendo perseguidos, atormentados, amenazados. Entonces ellos empezaron a clamar. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y decide intervenir. Dios decide intervenir para salvar al pueblo de la hambruna provocada a sus hijos por el pueblo enemigo, por los madianitas. Y es aquí donde podemos encontrar a Gedeón en esta escena. Y es que Dios pone la mirada en hombres diligentes. Gedeón era una persona diligente. Él lo halló tirando el trigo.
Gedeón estaba pendiente del pan, él era un panadero, era diligente. Y así es que Dios pone la mirada en personas diligentes, en personas que sienten que tienen un llamado de Dios. Pero esas personas que sienten que Dios les ha hecho una promesa y que tienen un llamado de Dios, no se acuestan a dormir, a esperar que le hable una voz del cielo o un ángel. Todo hermano o hermana o aún un amigo que Dios le haya hablado, sabe qué le dijo Dios, sabe por dónde Dios lo está llamando, por dónde Dios le está dirigiendo. Entonces esa persona debe ser diligente, debe levantarse de donde está, del estado de ánimo, si está abajo, y empezar a ejercer para lo que Dios le ha llamado, empezar a orar, empezar a leer la Biblia, empezar a hablarle a las personas, dependiendo del llamado que Dios le esté haciendo. Si es un maestro de la palabra, si es que le gusta mucho la lectura y Dios le está haciendo un llamado para enseñar, esa persona debe empezar a ejercitar, a capacitarse para poder llevar a las personas esa bendición que Dios quiere poner en sus manos. Es necesario la capacitación, sea cualquiera que sea el llamado. Es necesario estar activo, hacer algo para la obra del Señor si hemos sido llamados. Dios pone la mirada en hombres diligentes que no se arrugan ante un mandato o una encomienda. No debemos durar años pensando que Dios nos está llamando y esperar que, vuelvo y recalco, que se aparezca un ángel del cielo y le hable. Porque vamos a perder. Los que más perdemos somos nosotros por no ser diligentes, por no atender a ese llamado. Sea cual sea la encomienda que Dios le dé a un hombre, debemos ser diligentes, amada Iglesia de Jesucristo. Es así que para estos tiempos finales, Dios tiene propósitos también para su iglesia, porque estamos en la última hora, en la hora en que Dios se va a levantar a llamar a su iglesia para ser arrebatados con un propósito específico. Pero Dios, antes del rapto de la iglesia, quiere que nosotros, los obreros de la última hora, empecemos a ejercer, a ser diligentes con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Los hermanos saben a qué me refiero. Todas aquellas personas que han tenido experiencias con Dios saben de lo que estoy hablando. Mi alma alaba a mi Señor. Dios busca personas que estén dispuestas a obedecer. Personas que estén dispuestas a obedecer a ese llamado. Que no sean como Saúl. Porque Saúl fue un hombre que no quiso obedecer al mandato de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Se puso a adelantarse a lo que el profeta había dicho. El profeta le había dicho que le esperara para ofrecer el holocausto. Pero la norma era esperar que viniera el profeta a ofrecer el holocausto y Saúl se adelantó a hacerlo. El Señor le puso muchas encomiendas a Saúl y las hacía al revés. Hay que tener en cuenta, hay que tener muy claro de que uno debe obedecer a Dios por la palabra. Debe tener claro el mandato que Dios le está haciendo, el llamado que Dios le está haciendo. Amén. Mi alma alaba a mi Señor. Mi alma bendice a mi Señor. Pero aquí el protagonista, el personaje, no es Gedeón. Hago un paréntesis antes de continuar. Recuerda que Dios trabaja con hombres diligentes que estén dispuestos a obedecer a Dios y vivir en santidad. Porque esa es uno de los requisitos que Dios le exige a un hombre que Él quiere llamar y quiere bendecir. Debe vivir en santidad. ¿Y cómo se vive en santidad? En santidad no se vive cogiendo una Biblia y cargándola debajo de un brazo. En santidad no se vive solo poniéndose un vestido largo que nos tape todos y no nos veamos nada. Amén, que es muy bueno, porque la santidad es por dentro y por fuera, no me malinterpreten.
Pero el vestir así, eso no significa que una persona sea santa y sea llena de Dios. Yo he aprendido algo sobre eso. ¿Quiénes hablan acerca si una persona verdaderamente vive para Dios? No es la iglesia, no es el pastor. Yo tengo bien claro de muchas experiencias de diferentes hombres de Dios y a título personal también tengo experiencias sobre eso. ¿Quién habla acerca de la santidad de un hombre? En su hogar, su esposa, sus hijos. Por ahí empieza el mayor ejemplo de santidad. Cuando un hombre trata muy bien a la esposa, ahí empieza a ver que esa persona realmente ha sido lleno de la presencia y del Espíritu Santo de Dios, porque empieza a emanar amor desde su hogar. Desde ahí se empieza. Tenga muy claro eso, amado amigo y hermano, que dices que has sido llamado. Amén. Mi alma alaba a mi Señor. Porque es que Dios habita en medio de la santidad. Amén. Recuerda, Dios habita en medio de la santidad. Y la santidad empieza desde casa, no en la iglesia. Recuérdalo, desde casa, desde el hogar, con los hijos, con la esposa. Mi alma alaba a mi Señor. Dé un gloria a Dios allá en su hogar. Llénese del Espíritu Santo. Llénese de Dios, de amor con el prójimo, de amor con su esposa, de amor con sus hijos, con sus hermanos, con los vecinos que pelean. Amén. Mi alma alaba a mi Señor. Cierro paréntesis. El protagonista aquí no es Gedeón. El protagonista aquí no es usted, ni soy yo. El protagonista aquí es el Señor Jesucristo. Él es el protagonista. De Él es el personaje más importante que vamos a hablar de este llamado a la iglesia. Mi alma alaba a mi Señor. Vamos a leer Jueces 7, del 13 al 20. Libro de los Jueces 7, ahí mismo donde estábamos, pero del 13 al 20. Y dice así: Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: no es obra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó esto, el relato del sueño y la interpretación, adoró a Dios, adoró a Jehová. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Tengan presente, trompetas. Pero también dio cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de los cántaros. Y dijo: mírame a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que se llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y las teas, y en la derecha de las trompetas con los que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón, alabado sea el Señor. Mi alma alaba a mi Señor. ¿Qué significan aquí? Hablaba anteriormente de las aguas, que los pasaron por las aguas y los pusieron a beber agua. ¿Qué significan las aguas? Aquí en el libro de Jueces
significa la palabra de Dios. Ese es el significado de las aguas. Y es así que debemos estar permanentemente como iglesia que fuimos llamados en comunión con Dios y con su palabra, obedeciendo esta bendita palabra para poder estar conectados con el cielo, conectados con Dios y con los propósitos que Dios tiene para con nosotros. También es muy importante, amado hermano, tener en cuenta que no debemos poner nuestra vida física por encima de nuestra vida espiritual. Así que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que pueda operar en nuestras vidas y en el llamado que Dios nos está haciendo. Amén. Mi alma alaba a mi Señor. En el propósito que Dios tiene para con nosotros. Es muy importante darle la libertad al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es aquí cuando tocaron las trompetas? Ese significado de tocar la trompeta, lo que hizo Gedeón, es una proclamación. Eso es tocar las trompetas. Es declarar el principio de la inauguración de un reinado. O sea que Gedeón tenía claro cuando tocó las trompetas de que iba a ser vencedor y que Israel iba a empezar a reinar por encima del pueblo de Madián. Mi alma alaba a mi Señor. Es decir, que Gedeón y el pueblo ya estaban seguros de la victoria porque le creyeron a Dios, creyó en el sueño. Quiero que noten eso, que Dios le dio un sueño a otros personajes que estaban allá hablando. Gedeón oyó el sueño, pero Gedeón pudo interpretar la victoria que Dios quería darle, porque en ese sueño esos hombres vieron al panadero, vieron un pan grande que daba vueltas. Notemos eso. Él era un simple panadero, entre comillas, pero un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre inspirado, un hombre que creía. Y él, cuando oyó el sueño, le creyó al Señor, creyó el propósito, porque ellos vieron en el sueño que un pan grande rodaba y destruía el campamento, y Gedeón lo interpretó inmediatamente. Los mismos hombres interpretaron. ¿Qué dijeron los hombres? No es nada más que la espada de Gedeón que viene a herirnos. Mi alma alaba a mi Señor. Ellos mismos interpretaron este sueño. ¡Qué bendición! Gracias, Señor, por tu palabra. Estaban seguros de la victoria de los madianitas. Estaban vencidos ya los madianitas por un decreto divino. Mi alma bendice a mi Señor. Gracias por tu palabra, Padre. ¿Qué significan las antorchas en esto? Porque ahí hablaron de unas antorchas encendidas. Era el símbolo. La antorcha encendida es el símbolo del Espíritu Santo de Dios que estaba con ellos. Oh, mi alma bendice a mi Señor. La unción del Espíritu Santo, el respaldo de Dios con el pueblo de Israel. Por eso, queridos hermanos, debemos tener la antorcha encendida, la llama de Dios en nuestras vidas para poder llevar a cabo este propósito que Dios tiene para con usted, los planes que Dios tiene contigo y con mi vida. Hay que estar encendidos y eso se logra a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarnos en una iglesia. No te quedes en la casa, amado hermano. Tú que tienes un llamado, que has tenido sueños, que Dios te ha, en estos últimos tiempos, te ha mostrado cosas. Por eso te decía que no pongas primero tu vida secular que la vida espiritual. Porque cuando uno pone primero la vida secular, el trabajo, nuestro diario vivir, y dejamos de congregarnos, de ir a la iglesia, no estamos atendiendo al llamado de Dios. De ninguna manera. Y Dios en estos tiempos necesita hombres y mujeres como Gedeón, dispuestos a creer en ese sueño, en esa visión, en ese llamado de Dios, porque el mundo está deteriorado por el pecado. Amado hermano que me oyes, pon atención a esta palabra, que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Mi alma alaba a mi Señor. Las antorchas significaban la unción, el respaldo de Dios en el pueblo. Nosotros como pueblo de Dios debemos entender
que Dios quiere usar a su pueblo. Dios quería usar a los que estaban con Gedeón, que era el líder, a todo ese pueblo. Dios quería usarlos a todos. Dios quiere usar a usted, su vida. Dios quiere usar mi vida. Dios quiere usar la vida de mis hermanos, aún amigos que han sido llamados y Dios les ha dado sueños y experiencias. Es porque los quiere usar. Por esto es que Dios nos perdona. Él nos llama y lo primero que hace es limpiarnos, perdonarnos de nuestras maldades, porque todos hemos pecado y hemos ofendido a Dios de una o de otra manera. Mi alma alaba a mi Señor. El Señor nos sana de los vicios, nos sana de las enfermedades, nos sana de nuestra mala manera de vivir, nuestra vida pecaminosa. Oh, mi alma alaba a mi Señor. El Señor nos rescata del mundo, nos rescata del pecado. El Señor nos rescata de lo malo, nos libra del mal. Porque Él nos ama y quiere usar nuestras vidas y nos sacia de todo bien con su presencia. Por eso te da experiencias, amado, sueños, te dice, te da cosas, el Señor te ilusiona, te muestra. Pero el Señor no ilusiona en vano. Sepa esperar en Dios. Pero si te ha empezado el Señor a dar tratos, empieza a obedecer. Empieza a evangelizar a tu familia, a tu amigo, a tus vecinos. Empieza a ganártelos para Cristo. De testimonio donde vives. Oh, alaba mi Señor. Dios nos hizo libres por medio de su Hijo Jesucristo. Y como Dios nos hizo libres, debemos amar a nuestro prójimo, porque somos libres del pecado, libres de la ira, libres de la condenación, libres de la maldad. Por eso debemos amar al prójimo. Ese es uno de los primeros mandamientos que Dios nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento, porque el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el resultado de amar al prójimo, amado hermano que me oyes, es poder entender que ni siquiera debemos hablar mal y menos murmurar de nuestros amados hermanos, del pueblo de Dios, menos de los pastores. Ese es uno de los principios para aquellas personas que empezamos a tener una experiencia real con Dios. Ese es el principio, aprender a tener esto quieto y no murmurar del prójimo tampoco. Mi alma alaba a mi Señor. Siempre debemos hablar muy bien de los demás y creer a los demás mejores que nosotros mismos. Eso me enseña a mí la Escritura. Así como deseamos que hablen bien de nosotros, nosotros debemos también hablar bien de los demás. Y así como deseamos que nos traten a nosotros, nosotros debemos tratar a los demás. O sea que lo que le deseemos al prójimo, Dios también nos lo va a dar a nosotros. Dios nos ha perdonado y se ha olvidado de nuestros pecados. Él nos ha sacado del hoyo de la desesperación, el hoyo en el cual nuestra vida estaba hundida allá, en ese hoyo, sea cual sea el hoyo que te ató a ti. Cada uno tiene su propio hoyo en el cual fue hundido, que el enemigo quería destruir su vida. Pero Dios, en su misericordia, enviando a su amado Hijo Jesucristo, te sacó de ese hoyo de la desesperación, del hoyo de la amargura, del hoyo de la mentira. Dios nos sació de bien nuestra boca, dice la palabra. Sació de bien nuestra boca y Él nos da vida y una vida fresca en Cristo Jesús. Una vida fresca que nos llena de regocijo, de amor por los demás. Nos da vigor, nos rejuvenece como el águila, dice la Escritura. Dios nos hace derecho, nos hace justicia, nos hace bien, nos alimenta de su pan, de su palabra, de su bondad, de su amor y de su misericordia. Y este es el llamado para todos aquellos que tienen un propósito, que Dios tiene un propósito con ellos. Crea en ese propósito, pero empieza a obedecer a Dios para que ese propósito se haga realidad en tu vida, amigo y hermano que me oyes. Es así que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Debemos tener bien claro
y no dejar que el enemigo de nuestras almas, llamado diablo, quite esa bendición de nuestras vidas, de volvernos incrédulos y no creer en el propósito de Dios para nosotros. Alabe a Dios desde su casa. Así que debemos creerle a Dios, porque ahí está la victoria, querido hermano y amigo, en el poder creerle a Dios. Vamos a orar. Levante una de sus manos y ora conmigo y diga: Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por el propósito que tú, Señor, tienes para con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias por habernos rescatado del hoyo de la desesperación, Señor, y habernos dado esperanza en Cristo Jesús. Gracias por poner tu mirada, tus ojos en nosotros, en tu pueblo, Señor, en estos tiempos finales, sin ser merecedores. Pero te plació que fuera así, Señor, trabajar con los más pequeños, Padre. Te plació así, Dios mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y amigos que están a través de las redes, Padre. Llévales una bendición, Señor, te lo ruego, y dales experiencias contigo sobrenaturales. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y ten misericordia y nunca borres nuestros nombres del libro de la vida, Señor. Amén y amén. Siendo todo por este día, amados amigos y hermanos, nos veremos en un próximo programa de Momentos de Reflexión. Dios continúe bendiciendo sus vidas.